La compra de las 13 plantas generadoras de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola se da en un contexto de recuperación del sector energético, una de las principales prioridades del gobierno del presidente López Obrador, luego de que por décadas los gobiernos neoliberales priorizaran la entrega de los bienes nacionales a privados. Lo que hacen los presidentes como Salinas es asumir el programa conservador del PAN. Entonces, cuando se plantea la reforma energética, pues uno pensaría, pues lo que están haciendo es aplicar la política conservadora del PAN en materia energética. Se trató de una política implementada desde 1983, cuando en el sexenio de Miguel de la Madrid se desmanteló la industria petroquímica, una de las más avanzadas del mundo. En los años siguientes y hasta 2018, las privatizaciones se agudizaron y fue en el sexenio de Felipe Calderón que Iberdrola se convirtió en la empresa dominante del sector eléctrico, provocando que la iniciativa privada mantuviera el 61% de la generación de energía del país y la Comisión Federal de Electricidad apenas el 39%. Con la reforma energética precisamente, así como querían destruir por completo la industria petrolera con las privatizaciones, pues también querían acabar con la empresa pública encargada de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. Tan solo en el gobierno de Calderón, Iberdrola construyó el primer parque eólico privado en Juchitán, Oaxaca. Para 2014, la empresa ya era la principal productora privada de energía eléctrica de México y amplió su infraestructura a 12 centrales de ciclo combinado de gas, 9 parques eólicos, 5 centrales de cogeneración y 3 centrales fotovoltaicas. Todo esto, ahora se sabe, en perjuicio del sistema eléctrico nacional y de las arcas mexicanas. Ante este panorama, el gobierno del presidente López Obrador planteó desde 2018 un cambio de rumbo en la política energética de México. Consistió fundamentalmente en rescatar a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Fue así que en 2021, el jefe del Ejecutivo Federal planteó a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Industrial Eléctrica que recibió una lluvia de amparos y derivó en que el Poder Judicial otorgara una controversia para declarar la iniciativa inconstitucional. Tras esto, el presidente envió una reforma constitucional en materia eléctrica que fue rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados, a pesar de que planteaba beneficios para el pueblo de México. En ese contexto y tras la negativa judicial y legislativa, los esfuerzos se centraron en recurrir directamente con los privados para comprarles 13 plantas generadoras de energía eléctrica, 12 de ciclo combinado y una eólica. Es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. La operación se realizó sin contratar deuda y costó alrededor de $6,000 millones y no significará que Iberdrola deje de operar completamente en México. La inversión es realizada por la Secretaría de Hacienda a través del Fondo Nacional de Infraestructura. En la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso. En los próximos 5 meses la transacción va a ser completada. Esta operación obedece a la lógica de soberanía y rescate de la industria energética nacional, objetivo para el cual se han rehabilitado 5 refinerías, se construyó la de Dos Bocas, Tabasco, se compró la de Deer Park y se están construyendo 2 plantas coquizadoras. Se eliminó la figura de autoabasto y también se está desarrollando la infraestructura del sistema eléctrico con el Plan Sonora y ahora con estas nuevas 13 plantas de generación. Eric Pinto, Informe Capital. Bueno, se encuentra con nosotros Ángel Valderas, el ingeniero Ángel Valderas Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Azul. Saludos cordiales desde Querétaro. Espero que me escuchen bien.
Te escuchamos y te vemos muy bien y además con mucho gusto, Ángel, hace mucho que no platicábamos. A ver, creo que a la luz del anuncio que se hace el día de ayer, vale la pena recuperar, Ángel, dónde nos habíamos quedado. O sea, esto que se anunció claramente atiende a una intención de seguir avanzando en la autosuficiencia en materia energética. Lo hemos visto con el petróleo, lo hemos visto a través de las refinerías. En lo eléctrico, nos habíamos quedado en un sitio con la ley de la industria eléctrica. ¿Dónde nos habíamos quedado? Y de ahí a este punto, ¿a dónde nos lleva esta nueva decisión? Mira, como señala el presidente, que le gusta mucho citar la frase "no hay texto sin contexto", no se puede entender esta adquisición de 13 plantas de Iberdrola sin el contexto. Para eso requerimos un poquitito de números. ¿Cuál es el contexto? Que a partir del año 2000, en el sexenio de Vicente Fox, se permite a privados, violando el artículo 27 constitucional vigente hasta diciembre de 2013, la generación de energía eléctrica. Y estos privados son principalmente extranjeros. Entonces, hasta antes de la reforma energética, violando el artículo 27 constitucional, sin que hubiera jueces ni ministros de la Suprema que pararan esta violación abierta y flagrante al artículo 27 constitucional, sin que hubiera amparos, nos encontramos con la situación que antes de la reforma energética, Comisión Federal de Electricidad ya solamente estaba generando el 63% de la energía eléctrica en este país. Ya había desaparecido Luz y Fuerza del Centro, la desapareció Felipe Calderón, y el 37% privados, que hay que subrayarlo, extranjeros. Cuando llega el gobierno de la 4T en 2019, este proceso de quitarle espacio a Comisión Federal había llegado ya a un porcentaje de 45-55, pero en detrimento del Estado mexicano. Sí. Es decir, los privados extranjeros ya controlaban el 55% de la generación y el Estado mexicano se había quedado solamente con el 45%. Bueno, pues para el 2022 la proporción todavía era mayor, era 61% los privados extranjeros y un 39% el gobierno mexicano. Ley de la industria eléctrica, el plan A, que fue el intento de reforma constitucional, le llamaríamos plan A. Plan B, ley de la industria eléctrica. Plan C, la adquisición de plantas de Iberdrola, era una necesidad para el Estado mexicano. De otra manera, las proyecciones que se dieron a conocer durante el gran debate nacional sobre la reforma eléctrica, sobre el plan A y sobre el plan B, implicaban que al final del sexenio, por los contratos legados que se habían dejado para favorecer a estas empresas, la proporción iba a ser un triste 30% comisión, 70% privados. Y al final de la década, 15% comisión, 85% privados. ¿Qué significaba eso, Azul? Pues que si tú controlas el 70% del mercado, eres tú quien va a fijar los precios. Y entonces ahí sí, ahora sí que Dios nos agarrara confesados o que tuviéramos puestos el cinturón. Porque ahí sí, lo voy a decir coloquialmente, no nos la íbamos a acabar. Porque una vez que los privados controlan el sector energético, ellos fijan los precios. Esto explica por qué países como Finlandia, con su empresa 100% estatal, Fortum, se encarga del sector energético. Esto explica por qué el sector eléctrico sueco está controlado por Vattenfall, que es 100% estatal. Y también explica por qué un neoliberal como Emmanuel Macron llevó el porcentaje de control de la industria eléctrica que tenía el Estado francés del 85% al 100%. Lo que está detrás es seguridad nacional y soberanía energética. Sí, no, claramente. Pero, a ver, con la ley de la industria eléctrica, dado que no se pudo aprobar la reforma constitucional, se tuvieron ciertos alcances, pero otros no.
esa radiografía de lo que sí permitió la ley de la industria eléctrica tal cual quedó en leyes reglamentarias. ¿Qué nos permitía finalmente en este trazo que haces de cómo pasamos de un 63% desde Fox, luego 45%, que se perfiló hasta 61% y luego se planteaba hasta un 70% en control de la industria privada? Ya con la industria eléctrica, con la ley de la industria eléctrica, ¿en dónde estábamos, Ángel? Mira, estábamos en un impasse, Azul, porque con la ley de la industria eléctrica se avanzó en el tema de la nacionalización del litio, porque fue una cosa que a la oposición se les fueron las cabras. Pero tome en cuenta, Azul, que estas empresas privadas extranjeras, específicamente las españolas, su modelo de negocios está perfectamente conocido en Europa, perfectamente conocido en España, es el modelo de las puertas giratorias. ¿Qué es lo que hacen? Mueven sus peones, porque son verdaderamente peones, yo ni siquiera les llamaría alfiles, mueven a sus peones en el Poder Judicial. 400 amparos de Iberdrola y de las empresas privadas contra casi cada punto y coma de la ley de la industria eléctrica. Esto no tendría ningún problema si tuviéramos jueces nacionalistas que realmente le hicieran trabajo para México. ¿Cuál es el gran problema? Pues que los jueces seguían deteniendo todas las medidas aprobadas por el Congreso con la ley de la industria eléctrica. No nos debe de sorprender, Azul, el plan B propuesto por el Ejecutivo electoral, aprobado por la Cámara de Diputados, aprobado por la Cámara de Senadores, lo paró un señor, el ministro Javier Lainez. Así es. Y las medidas de la ley de la industria eléctrica fueron paradas por 2 jueces. Uno de ellos, Juan Pablo Fierro. Entonces, cada vez que el Estado mexicano quería aplicar normas de la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, que Iberdrola pagara las tarifas justas de porteo o que Iberdrola se hiciera cargo de las plantas de respaldo para resolver el problema de la intermitencia de parques fotovoltaicos y parques eólicos, entraban los amparos. Y entonces, aunque estuviera escrito en la ley, si tú tienes al árbitro de tu lado, te va a permitir hacer faltas, te va a permitir meter goles con la mano. Entonces estábamos en un impasse. Esta medida muy inteligente del presidente rompe ese impasse porque sin cambios legales, mira, deja totalmente desarmada a la oposición. Que vamos a ver un ministro de la Suprema Corte que salga a decir que esa compra es ilegal, o vamos a salir a ver a Juan Pablo Fierro a decir que atenta contra la competencia económica. Yo creo que la posición de Andrés Manuel con este plan C, yo le llamaría plan C de la industria eléctrica, es el retomar el control del Estado mexicano y dejar las bases. Lo dijo Andrés Manuel en la mañanera de ayer, que su intención es terminar el sexenio en una proporción 70-30 para el Estado mexicano. Por eso es que se puede garantizar, Azul, que si llegamos a esa proporción, no aumentan las tarifas eléctricas que a todos nos interesa. Hospitales, escuelas, fábricas pequeñas, comercios, estaciones de televisión, medios de comunicación, internet. A todo mundo nos interesa que las tarifas eléctricas no se disparen, como en el caso de los países donde tienen sistemas privatizados. Oye, pues sí, no, de hecho habló de un control ya de un 65% de la generación de energía eléctrica al final del sexenio, me parece, ¿no? Sí. Ángel, una última pregunta, el tema de las energías limpias ahora, porque sí, la verdad es que vimos que no supieron muy bien cómo reaccionar frente a esto que sucedió el día de ayer, y uno de los señalamientos por parte de los siempre críticos de cualquier iniciativa, pues justo que va en la ruta de la soberanía energética o de cualquier otro tipo de soberanía, lo que están planteando en este momento es: se compraron las chatarras de energía sucia de Iberdrola. ¿Qué me dices a eso? Mira, ja. Como decía Maquiavelo hace 500 años, para que tú engañes a alguien necesitas del otro lado a alguien que se deje engañar. Afortunadamente, en el debate nacional en el cual yo participé
de información muy amplia. Yo había dado los datos precisos de Iberdrola, Azul. Iberdrola, 24 plantas, de las cuales 2/3 partes eran no de energías renovables, eran de ciclo combinado. De sus 24 plantas, 16 eran de ciclo combinado. Entonces, fíjate este argumento patito de los opositores. Pues no nos vendían que Iberdrola eran energías limpias. Entonces ahora resulta ser que el gobierno está comprando energías sucias de quien producía única y exclusivamente energías limpias. Mira, es una vacilada. Se sabía perfectamente que de sus 24 plantas, solamente 16, 2/3 partes, eran de ciclo combinados. 6 parques eólicos, 2 parques fotovoltaicos. El Estado mexicano adquiere 12 plantas de ciclo combinado, un parque fotovoltaico. Pero el número más relevante, Azul, es la capacidad de generación. Es el 80% de lo que estaba generando Iberdrola. Iberdrola generaba alrededor de 11,000 megavatios, una capacidad instalada de 11,000 megavatios. Bueno, las plantas que entrega son de 8,500 megavatios. Quiere decir que Iberdrola se reduce al 20%, va a seguir operando 5 parques eólicos, 2 parques fotovoltaicos, que en conjunto van a generar poco más de 2,000 megavatios. Sí. Ya se achicó. Iberdrola se achicó al tamaño de Mitsui, al tamaño de Saabi, al tamaño de Naturgy, que son las empresas privadas que seguían debajo de Iberdrola. Mira, es totalmente falso eso dijeron de Deer Park, que se compraba chatarra. Deer Park ya se pagó. Y curiosamente los que dicen que se compró chatarra se han quedado callados con el negocio de agronitrogenados que se hizo en el sexenio de Peña Nieto, donde ahí verdaderamente se compró chatarra con pérdidas de miles de millones de pesos para el Estado mexicano. Si fuera chatarra Azul, Iberdrola no estaría en el negocio. Óyeme, pues si estás en el negocio es porque estás ganando. Y mira, los datos nos dicen una cosa. En el año 2000, los privados no producían energía eléctrica en este país. ¿Eso qué quiere decir? Que sus primeras plantas llegaron en el sexenio de Vicente Fox, 2001, 2002, 2006. ¿Eso qué significa? Que son plantas con una antigüedad máxima de 22 años, pero la mayor parte tienen 15 años, 12 años de antigüedad. Así es que chatarra, no. Ahora, los que dicen chatarra, ¿por qué no denunciaron en su momento que Iberdrola funcionaba con pura chatarra? Son soberanas tonterías. Creo que ni las... de hecho, los negocios de Iberdrola en México representaban una parte importante de sus activos en el mundo, ¿no? O sea, más bien, pues el cálculo es de otra naturaleza. Pues muy claritita la radiografía que nos haces otra vez muy amablemente, querido Ángel. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Con esta noticia nos vamos ya el fin de semana largo que vamos a tener. Un abrazo. Se acabó el subsidio de un país con 60 millones de pobres a Iberdrola, con tarifas preferenciales en respaldo, porteo, etcétera. Se acabó el subsidio. Así lo entendió ayer, así lo dijo entender ayer el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, ¿no? Claramente. Un abrazo y buenas noches a ti y a tu muchas gracias. público. Buenas noches. Hasta luego.